Excelente, muchas gracias, buenas tardes, espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio con la clase. Primero lo que quiero hacer es tal vez una aclaración o una explicación adicional de la tarea que debo entregar de hoy en 8. Ya algunas personas me han estado haciendo preguntas, esto está muy bien. Más bien los insto y las insto a que si tienen más preguntas de aquí a que, ¿verdad?, que sea el momento de entregarla, me lo hagan saber, ¿verdad? Yo trato de responder lo más pronto posible al chat de WhatsApp. Entonces lo pueden hacer de esa manera. Vamos a compartirlo un momentito para ver algunas cosas que creo que son importantes. Entonces, vamos a ver. También voy a grabar. Un momentito. Vamos a ver dónde tengo esto. Recording in Ya estamos progress. grabando. Voy a compartir acá la pantalla. Un momento, por favor. Ok, aquí está la tarea. Vamos a ver, porque es que hay gente que está queriendo añadirse a la reunión. Listo. Ok, es con respecto a esta parte que quiero conversar un poquito. Entonces, vamos a analizar esto brevemente para que ustedes tengan una idea de cómo es que esto se puede tratar. Vamos a ver, hay una de las preguntas que les está pidiendo a ustedes encontrar o mostrar más bien cuáles son las cargas que le están llegando a la viga VE2 que está entre los ejes 1 y 3 y sobre el eje D. Entonces ustedes pueden ubicar esta de aquí que vamos a anotar acá. Vamos a ver. Si es que está muy pequeñito el ya, ok. Yo no sé si lo están viendo acá. Cambiar de color tal vez. Esta es la viga de la cual estamos hablando. Entonces ustedes pueden observar que a esa viga le están llegando cargas de ese entrepiso que está de la parte izquierda entre ejes 2 y 3. Tenemos un entrepiso de viguetas que está repartiendo la carga en esa dirección. Entonces de pronto uno puede imaginarse, vamos a hacer esto más grande, imaginarse cómo esto está repartiendo la carga. De esa forma, vamos a ver, esto no me está sirviendo esta herramienta. No es demasiado práctica esta herramienta del zoom. Ok, voy a hacerlo así. Entonces, bueno, esta área que está acá va a contribuir a la carga, ya sea esta carga permanente o carga temporal, va a contribuir a la carga que está siendo aplicada sobre esa viga V2. Ahora, si nos vamos al lado derecho, aquí podemos identificar de pronto este
esta losa que está en dos direcciones. De manera que hacia la viga V2 le va a tocar esta partecita para acá. ¿Cierto? Y Sí. pensando digamos, sobre la viga VE1, le va a tocar la mitad de esta área. ¿Ok? Repito, esto aplica tanto para la carga permanente como para la carga temporal. Entonces, sobre la Profe, viga VE1, está haciendo, ajá, pero en ese caso, para la viga V2, la carga no sería cero, porque la dirección de la fuerza de esas losas, la dirección de las cargas, de hacia donde se distribuyen las cargas para esa losa, ujú. no la afectaría. Sí, es cero para la VE2, pero estoy hablando para la viga Ok, VE1. Voy a empezar tal vez de nuevo con esta parte para que tal vez con los colores sea un poco más fácil de hacerlo. Hablemos de la viga VE2 nada más, ¿verdad? Entonces, del lado izquierdo queda claro que es esa área que está ahí. Del lado derecho, vamos a darnos cuenta que al hacer la repartición de esta losa en dos direcciones, nos va a llegar este triángulo de color amarillo que está ahí, ¿cierto? Hasta ahí estamos claros. Para la viga VE2. ¿Queda claro? Claro, profe. sí, bro. Ok, ahora vamos a analizar la viga VE1 que está sobre el eje 2'. Se muestra aquí. Entonces voy a usar otro color. Vamos a tener para la VE1 este trapecio que está acá y la mitad de esta área que está acá. Más o menos por aquí. Ok. Entonces, eso sería esa el segundo dibujo que hice ahí de color un rojo oscuro. Sería, repito, para la viga VE1 que está sobre el eje 2'. Entonces, cuando ustedes hagan la repartición de la carga para la viga VE1, van a tener, esta es la viga VE1, van a tener la contribución de la losa en dos direcciones, esta parte de acá, y la otra parte de la contribución del entrepiso de viguetas. ¿Ok? Profe, más el peso propio también, ¿no? Más el peso propio, correcto. Entonces, esto sería de LE1, esto sería de LE2, y esto sería del peso propio. ¿Ya? Profe, ¿y qué pasa con las temporales? Esto que les estoy explicando aplica tanto para las temporales como para las permanentes, ¿cierto? Solo que para las temporales, obviamente, el peso propio ahí no entra a jugar. Vamos bien. Sí, profe. Este es el eje B y este es el eje C. Ok, entonces, esa viga VE1 va a tener que tomar estas cargas que están aquí de peso propio, LE1 y LE2, y repartirlas en las vigas que están en el eje B y en el eje C. ¿Verdad? ¿Y cómo los va a repartir? Bueno, aquí se van a generar unas reacciones que va a ser igual a la mitad de toda esa carga que está ahí. Entonces, digamos que esta es la reacción en el eje B y esta es la reacción en el eje C. Entonces, cuando yo vaya a dibujar lo que está pasando sobre la viga V2 entre ejes 2 y 3, voy a dibujarla pues por acá. Y por aquí tenemos el eje 2, el eje 3 y por aquí está el 2'. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener
primero la carga rectangular correspondiente al LE. Esa viene del lado izquierdo, ¿verdad? Esto es LE1. Luego del lado derecho nos llega este triangulito de acá. Esto es del LE2. Y además, justo en el eje 2', nos está llegando esa reacción RB que tenemos ahí. Y además, el peso propio. Si estuviéramos hablando de la carga permanente. Esto sería peso propio. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro? Entonces, ese análisis muy parecido van a tener que hacerlo para los ejes, para esa misma viga en el eje B, sobre, más bien sobre el eje B entre ejes 1 y 2. ¿Queda claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Una consulta nada más. Ujú. Digamos, para la parte en rojo, para la viga V1, Ujú. el aporte de, digamos, L1, la parte rectangular, ¿es el aporte completo o es solo como alguna parte? Cuando usted dice completo, más o menos a qué se refiere. O sea, es que V1 es esta horizontal que está entre B y C, ¿verdad? Sí, correcto. Ajá. Entonces, digamos, a esa le llega la carga rectangular, digamos, la amarilla completa, por así decirlo. O sea, si hay que tomarla toda la amarilla. A VE1. Ajá. VE1 en el eje 2'. Sí, correcto. A esa le llega lo que está de color rojo oscuro. Ah, bueno, es que, digamos, en el dibujo de la izquierda usted puso una rectangular de L1. Ajá. Ah, bueno, pero es que esa es la L1 de la losa que está La arriba. LE1, correcto, sí, del área amarilla. Ah, ok, ok, sí, es que me estaba confundiendo con la otra. Listo, profe, gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda, pero no sé, o sea, ¿usted va a explicar algo más de la tarea o es que es como lo mismo, pero como una parte después que me surgió duda? No, la intención mía es explicar esto de la tarea. Si ustedes tienen más Ok, preguntas, tal vez un poquito más. Y empezar eh, con el tema 2 hoy. ok, sí, entonces sí le voy a preguntar que, bueno, después cuando uno está haciendo como el punto 4 digamos que, ¿Cuál es el punto 4? Disculpe. bueno, sí, sí, no, no importa, el punto es que uno en esta parte le queda como una distribución más o menos así, ¿verdad? De Sí. esta viga. Entonces, cuando uno va a estudiar, digamos, esta columna, de la mitad de la viga no queda exactamente en la mitad de esta carga, digamos que quedaría como por aquí. Ujú. Entonces mi duda era eso, nada más se busca este punto así normal, como el valor, qué sé yo, si esto fuera 30 digamos o sea, se busca el valor de este punto así común y se usa, digamos, nada más este triángulo que sería lo que digamos, va a aportar hacia esta mitad, por decirlo así, de aquí para abajo. No, No, eso sería, vamos a ver, usted tendría que suponer que la viga está simplemente apoyada y repartir la carga de manera equitativa. Eso en realidad, vamos a ver, estrictamente hablando, no es así porque para hacer usted el análisis tal cual debería ser el análisis completo de toda la estructura. Pero digamos que se puede más o menos aproximar o puede ser algo inicial, un cálculo inicial de cuánta carga permanente está bajando por la columna, asumiendo que hay una, apoyos simples en ambos lados de la viga. Entonces usted reparte la carga que llega a esa viga, la reparte de acuerdo con la sumatoria de momentos. O sea, usted esa viga que tiene entre ejes 1 y 2 va a tener una distribución, por decirle algo, digamos que solo usted va a tomar en cuenta solo esa parte triangular. Entonces, si este es el eje 1,
y este es el eje 2. La parte triangular está por aquí. ¿Ya? ¿De acuerdo, compañero? Entonces, usted, bueno, lo que tiene que hacer es sumatoria de momentos en 1 igual a 0. Y toma esto de acá. Calcula el centroide, lo multiplica por la resultante por su centroide. Y calcula las reacciones en 1 y en 2. Entonces, la reacción en 2 es lo que usted tiene que bajar por la columna. Ok, ok, listo. Gracias, profe. Sí, sí me expliqué. Sí, sí, con momentos. Sí, todo bien. Gracias. Ok, es un equilibrio para encontrar reacciones. Profe, una pregunta. Eso que Ujú, dice que en unas preguntas que dice que es de nivel 1, el otro de nivel 2, ujú. eso solo me afecta en, bueno, dependiendo del nivel donde esté, las cargas temporales, pero digamos, en este análisis no es como que es un acumulado de lo que yo tengo encima, ¿verdad? Que eso no se toma en cuenta. Para la columna sí, porque para la columna está bajando el peso de cada piso. No, digamos, sí, ¿Verdad? para la columna sí, pero yo digo para las vigas no. No, para las vigas no. Para las vigas solo está cortando lo que ocurre en cada piso. Perfecto. De hecho, la pregunta la hago así precisamente para estimular que ustedes se den cuenta de que lo único que afecta en cada piso es lo que está ocurriendo directamente ahí. O sea, lo que ocurre en el piso superior no está afectando lo que ocurre en el piso inferior. Hay alguna contribución que se genera por efectos que no voy a discutir ahora, pero es muy pequeña en comparación con los efectos que están causándose directamente en el piso. ¿Estamos? Gracias, profe. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Profe, una pregunta. ¿Usted no podría subir algún ejemplo similar para guiarnos un poco mejor? Es que la verdad no sé, me siento un poco en el aire, porque, o sea, sí entiendo como los conceptos un poco por separado, pero la unión de todo, siento que me cuesta un poco, digamos, entenderlo del todo, No, porque yo nunca había no visto tengo un ningún ejemplo. ejemplo hecho. Y bueno, sí, no tengo un ejemplo para darle a usted, así como me lo está pidiendo. Pero bueno, si usted tiene alguna dificultad, nada más me escribe. Se puede apoyar a sus compañeros también, pero con todo el gusto ahí, con toda la confianza me pregunta. Está Pero bien, no profe, tengo, pura no vida. tengo un material como para darle a usted y decirle, bueno, este es el ejemplo. No lo tengo. El que tengo es el que vimos en la clase anterior, que ese es un ejemplo tal vez un poco más básico. Yo entiendo que tal vez acá hay la dificultad mayor, pero si tiene algún problema, me puede consultar. Ajá, Liner. Sí, profe, yo tengo la duda donde se menciona sobre la pendiente de la azotea. ¿Eso cómo se tomaría en cuenta? Eso se toma en cuenta en la tabla que está en el capítulo 6 del código. En el capítulo 6. En la tabla 6.1 del código, le dice a uno cuánto debe ser la carga temporal en una azotea, dependiendo de la pendiente. Ok, ok, gracias. Ok, con gusto. ¿Alguien más? Profe, de hecho, bueno, como aportando lo que estaba diciendo Alejandro, yo estaba pensando preguntarle a usted si es posible que, bueno, si usted tiene tiempo también, digamos, el ejercicio que hicimos en la clase pasada, que lo resolvimos como encima de la presentación, Ujú, ver si es posible como resolverlo como, bueno, tal vez como en Solio 2, que usted lo hacía creo que en el OneNote o algo así, como ujú. que era como un poquito más ordenado para ir como paso a paso, porque yo veces que estoy viendo la presentación y se me olvida qué es lo que había, entonces tengo que devolverme y cuando me devuelvo ya se me olvidó lo otro, entonces es como un poquito complicado verlo de ahí. Entonces le iba a Sí, decir si bueno, es no lo tengo posible. hecho. Yo voy a ver, tal vez lo que puedo hacer es, voy a ver si me da tiempo el fin de semana y trato de darles ese ejemplo que hice ahí en PowerPoint, dárselos a ustedes eh, resuelto entre comillas en el OneNote, pero en un PDF, porque sí, no tenemos tiempo para hacer otra sesión o algo así. Sí, sí, exacto, algo así Voy a como hacer para eso, hallarnos está un bien, poquito mejor. voy a hacer eso. Muchas gracias, profe.
Bueno, profe, bien que sea para una viga nada más, pero como para ilustrarse mejor, porque sí, como decía el compañero, sí, sí se enreda un poco, como sí se entendía bien, pero como que sí, a veces sí, tiende a no, no, enredar yo, un poco. vean que yo los comprendo, porque esta materia no es como que esté en libros de texto, y de hecho el tema que sigue tampoco, y cuesta más entenderlo, pero una vez que ustedes captan el sentido de todo esto, se dan cuenta que es muy fácil. Es muy fácil, en realidad no es nada como en Sólido 2, ¿verdad? En Sólido 2 habían conceptos mucho más complicados y en matemática involucrada, o en dinámica, que hay una gran cantidad de conceptos que dependen ¿verdad? De conocimiento matemático y físico. Acá no, aquí es un poco más, más ingenieril, más aplicado. Y yo lo hago así también con la intención de que ustedes vayan quitándose esas amarras mentales que nos suelen hacer difícil ese brinco entre la teoría y la práctica. Esto es prácticamente lo que ustedes encontrarían en un plano. Y por eso es que lo estoy haciendo con esa intención, ¿verdad? Ustedes ven un plano, no están viendo el flujo de carga, no están viendo la viguita ahí, ¿verdad? Con sus carguitas y todo, que es el libro de texto, ¿verdad? Entonces, es para que ustedes vayan quitándose esa noción de que todas las cosas son así, tipo libro de texto. Este ya es algo más real. Y empiezan a ver ese montón de dificultades y cuesta un poco entender al principio, pero una vez que le agarran el toque, como se dice coloquialmente, se dan cuenta que es bastante fácil. Es simplemente la idea central de todo esto es, las cargas tienen que irse para algún lado, ¿verdad? Las cargas de gravedad tienen que irse para algún lado. Y entonces lo que uno tiene que preguntarse es qué va de primero, hacia dónde se van y qué es lo que sigue, y así sucesivamente hasta que uno va encontrando cuál es ese flujo de cargas. Esto es algo que ustedes van a complementar en los cursos de concreto, me parece. Y también me parece que el profesor Diego Hidalgo da en el curso de principios de ingeniería estructural, algo así se llama el curso de él también da más sobre eso. ¿Ok? Esto es tal vez un poco introductorio. Bueno, no quiero extenderme más. Yo voy sí, a tratar de darles ese documento para que se pueda enviar. Y si no, igual siempre me pueden preguntar. Vamos a pasar a otra cosa. En la clase de hoy vamos a empezar un tema nuevo que está relacionado con lo que se conoce como determinación y estabilidad geométrica de las estructuras. Este es un tema importante porque es algo que está intrínseco cuando ustedes toman un software de diseño y quieren hacer una estructura, ¿verdad? Quieren proyectar una estructura o quieren analizar una estructura que ya existe o quieren hacer investigación. Ustedes van a tener que construir un modelo y la computadora hace todo por ustedes. Lo que pasa es que ustedes tienen que ser conscientes, tienen que apropiarse de lo que está haciendo la computadora, porque la computadora no toma decisiones por ustedes. La computadora hace exactamente lo que ustedes le piden a ella que haga. Pero la computadora no toma decisiones. Quien toma decisiones son ustedes. Entonces puede haber un gran peligro, ¿verdad?, de que ustedes tomen decisiones sin saber lo que está detrás de esos cálculos, sin saber lo que está detrás de lo que está haciendo esa computadora. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual ustedes estudian esto, es que ustedes difícilmente lo van a hacer digamos, si van a trabajar en estructuras, difícilmente a alguien le va a decir a usted, hágame un análisis de variabilidad o hágame un análisis de estabilidad de esta estructura, sino que ustedes hacen su modelo en la computadora y la computadora se encarga de decirles a ustedes si eso es estable o no.
pero quien va a interpretar los resultados es usted y podría estar haciendo una interpretación errónea. Entonces, esta es la razón por la cual es bueno que ustedes aprendan esto. Ok, entonces, este es tema 2. Hablamos de estabilidad. Y determinación. De sistemas estructurales. ¿Ok? Para irnos acostumbrando al lenguaje de este capítulo, de este tema, vamos a hacer unas cuantas definiciones básicas. ¿Ok? Antes de hacer estas definiciones, quiero que recuerden que una cosa es lo que está en el mundo real, ¿verdad? Las estructuras que ustedes ven todos los días, y otra cosa es lo que está en nuestra mente, y que nosotros hacemos un ejercicio de abstraer lo que, ya sea que va a ser construido o que ya está construido. De hecho, parte de la intención de la primera parte de la tarea es que ustedes también vayan desarrollando, le decía a algunos de ustedes, que vayan desarrollando, entre comillas, un ojo para poder identificar la estructura de una obra civil. Entonces, repito, vamos a trabajar en el mundo conceptual, en el mundo abstracto, en donde todo esto es una representación de algo que es real, de algo que está ahí ya, y vamos a hacer una evaluación de esa estructura, o de algo que va a ser construido. ¿Ok? Entonces, este tema se fundamenta o ocurre dentro del universo abstracto, pero que nos sirve para tomar decisiones como la que se hacen. Entonces vamos a empezar por una idea fundamental, que es la de elemento. Un elemento estructural, ustedes más o menos, me imagino que lo pueden intuir, es una parte de una estructura, de un modelo estructural. ¿Ok? Entonces, esto es lo primero que vamos a definir. Es una parte de un modelo estructural. ¿Ok? ¿Cuáles son los límites de esa parte? ¿Cómo la defino yo? ¿Cómo son los bordes de esa parte, de ese elemento? Bueno, eso lo vamos a ver próximamente. Que hasta dónde me termina un elemento y dónde empieza el que sigue. ¿Ok? Pero lo que importa en este momento es que ustedes sepan que a esa parte de ese modelo estructural, que ciertamente ocupa un lugar geométrico dentro de ese universo abstracto del cual estoy yo hablando, le vamos a asignar ciertas propiedades. Y eso ya lo hemos venido haciendo desde estática, ¿verdad? Entonces, es una parte de un modelo estructural, ocupa un lugar geométrico dentro de ese espacio. Y le asignamos propiedades mecánicas. Le asignamos propiedades mecánicas
dentro del ámbito de la mecánica clásica, ¿verdad? Porque nosotros estamos trabajando con la mecánica de Newton. No estamos trabajando con estructuras que van a velocidades cercanas a la luz ni estructuras que están en el mundo cuántico. Entonces es suficiente con que nosotros trabajamos con la física de Newton. ¿Cuáles propiedades pueden ser estas? Densidad, resistencia, rigidez, coeficiente de expansión térmica, y otras, si ustedes quieren. Dependiendo del problema, podríamos pensar en más. Pero esto es fundamental que ustedes lo entiendan. Y dentro de esto que está aquí señalado, vamos a, digamos, yo creo que para ustedes es como un poco trivial pensar que sí, es parte de un modelo estructural y que sí, que tenemos propiedades, bueno, geométricas y mecánicas. Lo que tal vez se pueden estar preguntando es, bueno, sí, ocupan un lugar geométrico. ¿Y cuál es ese lugar geométrico? Esa es la pregunta entonces a contestar. Hemos venido trabajando con problemas de este tipo. Ustedes esto ya lo han estudiado bastante en cursos anteriores. ¿Qué sé yo? Algo por el estilo. Cargas así, tal vez un momento por acá. Eso es lo típico. Y aquí nosotros podemos decir, bueno, la estructura es esa viga que está ahí y está compuesta de un único elemento. ¿Cuál es el lugar geométrico que ocupa ese elemento? Bueno, desde el apoyo de cuchilla, que está a la izquierda, hasta el apoyo de rodillo, que está en la parte derecha. Y eso está bien, está absolutamente correcto. Pero yo podría, realmente, por razones diversas, podría en realidad decir, bueno, no, yo voy a definir un elemento que empieza en el apoyo de cuchilla y termina justo acá, y otro de aquí a acá. Entonces tengo, este es un elemento, este es otro, y este es otro. Y eso también es válido. Yo puedo hacer eso, no hay nada que me lo impida. ¿Ok? Entonces es una decisión de la persona que analiza de decir cuántos elementos tiene mi estructura. Depende de los objetivos de esa persona que tiene a la hora de realizar ese análisis precisamente. ¿Qué me va a decir a mí a dónde empieza uno y dónde comienza el otro? Bueno, eso es una decisión de la persona, como les digo. Pero entonces eso nos va a delimitar la presencia de lo que nosotros vamos a llamar nodos o nudos. Entonces hay uno acá y otro acá. Y otro acá. Entonces, un elemento, en esencia, es un lugar geométrico que ocupa, que existe entre dos nodos, si se quiere decir de esa manera. O, alternativamente, podríamos decir que un nudo es el punto de unión entre dos o más elementos. ¿Cierto? ¿Vamos bien? Todo bien, profe. Ok. Entonces vamos a poner por acá
Otra definición. Ahí espero que no los esté mareando con el Zoom, pero para escribir es mucho más cómodo para mi mano hacerlo cuando el Zoom está bastante grande. Entonces, Profe, sí les pido, me disculpen por ese Zoom in y Zoom out. Ajá, ¿cuál es su pregunta? no, usted dijo entonces que, digamos, el espacio geométrico que ocupa siempre es entre dos nodos. ¿Es así? El elemento es el espacio geométrico que está definido entre dos nodos. ¿Ok? Ok, gracias. Y el nodo es el punto de unión entre dos o más elementos. Observen que hasta el momento, tanto el elemento como el nodo son solamente conceptos geométricos. Si bien es cierto, al elemento yo le voy a asignar más adelante una sección transversal y un nodo de elasticidad, etcétera, todavía no. Aquí estamos nada más hablando del punto de unión, perdón, de cuestiones meramente geométricas, ¿verdad? Un punto o una línea o un lugar geométrico en ese espacio. Ahora, ¿cuál es la práctica común a la hora de definir los nudos o los nodos? Se usan, esas dos palabras se usan de manera intercambiable. Lo más común es que lo vamos a definir en puntos de interés. Por ejemplo, donde hay cambios de dirección, o por ejemplo, donde hay confluencia de varios elementos, donde hay una unión que no es continua, y ahorita vamos a ver qué significa eso. O donde hay secciones donde se cree que hay esfuerzos críticos. O también puede ser en lugares donde hay discontinuidades de la carga. O discontinuidad de la sección transversal. Voy a ponerles un ejemplo de cada uno. Entonces, cambios de dirección. Bueno, si yo tengo una estructura tipo marco, que tiene esta forma, aquí tal vez también me faltó poner apoyos, ¿verdad? Donde hay apoyos también define un nodo. Entonces, esta estructura que estoy dibujando acá es un marco típico, ¿verdad? Y voy a definir un nodo en un punto donde haya un cambio de dirección, ¿verdad? Entonces, ese elemento de la izquierda que está inclinado pasa a un elemento que es horizontal. Entonces, de pronto por aquí puedo definir un nodo. ¿Ok? Aquí lo voy a definir en las esquinas también. Si yo tengo una carga que está aplicada solo acá,
a veces es útil, recalco la palabra a veces, no siempre, es útil definir un nodo acá. Si yo tengo una sección transversal, imagínense que esta es la viga, y tengo un cambio de sección, y digamos que esto es así. Vemos que esto es una columna, y por aquí viene este elemento por acá, inclinado. Entonces también yo defino un nodo acá. O si hay una confluencia de elementos, por ejemplo, si yo tuviera acá un elemento de armadura y entonces tengo esto por acá, unido con articulaciones aquí. Entonces yo voy a definir un nodo acá y otro aquí porque hay una confluencia de elementos. ¿De acuerdo? Esto es lo común. No es obligatorio hacerlo así, pero es lo más práctico. ¿De acuerdo? ¿Queda alguna pregunta? Muy bien. Entonces vamos ahora con otra definición. Una pregunta, otra forma sería con la carga, con el nodo en la carga, en medio de la carga distribuida, ¿verdad? Sí, bueno, me faltó, ¿verdad? Dar el ejemplo de cuando haya situaciones donde se crea que hay un esfuerzo crítico. Eso sería, por ejemplo, en una viga simplemente apoyada, que está sometida a una carga uniformemente distribuida de manera lineal. Entonces, ustedes saben que el momento más grande se produce en el centro. Entonces podríamos definir los nodos de esta manera. Podríamos definir uno acá, otro acá y otro acá. Porque sabemos que el momento más grande, que es el que gobierna el diseño de la viga, se presenta en el centro. Entonces yo lo podría definir ahí. ¿De acuerdo? Me está fallando el lápiz. Vamos a poner pausa. Recording stopped. Ok, tengo que reiniciar la computadora. Entonces, hagamos una pausa pequeñita. Para reiniciar esto. Y bueno, mientras reinicio la computadora, tratemos de pensar un poco en esos conceptos, ¿verdad? Tenemos, para una misma estructura, podríamos definir diferentes maneras de establecer dónde empiezan los elementos y dónde terminan, dependiendo de las necesidades del problema. ¿Ok? Y esas situaciones que les puse ahí, o esos criterios para definir dónde podría estar ubicado o cuáles son las maneras típicas de definir los nudos, es algo que ustedes pueden tomar como referencia. Bueno, ya reinició. La ventaja es que esta tableta reinicia bastante rápido. Nada más que me tengo que conectar a la sesión. Ok. Ya me conecté.
Y ahora voy a compartir la pantalla. Ok. Listo. Muchas gracias por ser tan pacientes. Ahora sí puedo escribir. Ok. Vamos a seguir grabando. Recording in progress. Muy bien. Entonces, ya definimos lo que es un nodo. Vamos ahora a pensar también en los tipos de elementos que podemos tener. En un modelo estructural. Hagamos una diferencia, eso sí, de tipos de elementos con lo que ocurre en el mundo real, ¿verdad? En el mundo real, ustedes recordarán de las primeras clases que habíamos hecho una clasificación de tipos de componentes. Entonces, hagamos esa diferenciación de eso que está ocurriendo en el mundo real, donde tenemos columnas, tenemos vigas, muros, cimentaciones, puntales, cables, etcétera. Aquí vamos a usar un lenguaje parecido, pero estamos hablando de elementos. ¿Ok? Pero sí tengamos claro que estamos hablando de este tipo o de esta abstracción que ocurre cuando estamos hablando de un modelo. Entonces, básicamente, esta clasificación no es por la acción dominante, sino por la geometría. Es una clasificación geométrica, si se quiere llamar así. Y esta clasificación geométrica es algo vaga, es algo amplia, pero creo que se puede entender bastante bien, ¿verdad? El primer elemento que vamos a tener nosotros es el tipo línea. Muchas veces en los programas de análisis estructural le llaman a esto elementos tipo frame. Son elementos que también en ciertos libros, cierta literatura le llaman estructuras reticuladas. Es otro nombre que usan. Y la característica del elemento tipo línea es que hay una de sus dimensiones que es mucho más grande que las otras dos. ¿A qué me refiero con esto? A un elemento, por ejemplo, que ustedes han venido trabajando como vigas. Entonces, la dimensión longitudinal de este elemento es mucho más grande que su sección transversal. ¿Cierto? Entonces, eso es un elemento tipo línea. Un elemento tipo área va a ser aquel elemento en donde una de sus dimensiones es muchísimo más pequeña que las otras dos. Entonces ahí vamos a tener algo como así. Entonces estamos hablando que el espesor de ese elemento tipo área es mucho más pequeño que las otras dos dimensiones. Y bueno, viene el tercer tipo, que no debería ser ninguna sorpresa, que es tipo volumen, en donde las tres dimensiones del objeto tienen un tamaño parecido. Son comparables. ¿Ok? Y bueno, para cada uno de estos yo puedo definir, vean que la definición de el elemento se basa en el lugar geométrico que se ocupa entre dos nodos. Entonces, para el primer elemento, el tipo área, sería la línea
que está definida entre esos dos puntos naranjas. ¿Verdad? Yo estoy dibujando acá con dimensiones, pero en realidad basta con que yo lo represente como una línea. ¿Cuál línea? Bueno, esta que está acá. Y eso es lo que ustedes han estado haciendo hasta el momento. Están representando una viga como una línea. Esa viga tiene una sección transversal, sí, sí tiene una sección transversal. Ustedes están asignando un área, un momento de inercia, un momento polar. Y le están asignando, sí, un modo de elasticidad. Y a ese material, que puede ser el acero, le están asignando un límite de frecuencia. Están asignando, no se han dado cuenta de eso, pero están haciendo todo esto que nosotros estamos hablando. Para el caso del tipo área, bueno, también yo ocupo un lugar geométrico que está definido entre nudos. Y entonces puedo hablar de que están acá. Para definir ese cuadrado o ese rectángulo, ocupo esos 4 puntos. Entonces esa área que está ahí es mi elemento. Y para el volumen, bueno, entonces ocupo más nodos para poderlo definir. Son estos que están acá. Resulta que en ingeniería civil, la mayor cantidad de aplicaciones pueden ser resueltas con estos dos. Hay una gran cantidad de aplicaciones que pueden ser resueltas con estas dos. Y el estudio de estos dos tipos de elementos y cómo analizarlos es el objeto del método de elemento finito, que lo pueden estudiar en la maestría. De hecho, en elemento finito se estudia el tipo área y se sabe que existe el tipo volumen, pero al menos cuando yo tomé el curso no lo veían con tanto detalle, porque eso, como les digo, la mayor parte de las aplicaciones en ingeniería civil tienen que ver con estos otros dos. Se puede estudiar elementos tipo volumen en otras áreas del conocimiento, en otras ingenierías, ingeniería en materiales, esto sí es bastante utilizado. Por ejemplo, hay aplicaciones desde odontología hasta lo que ustedes quieren imaginarse, ¿verdad? El comportamiento de una conexión en una máquina o el comportamiento de una conexión en una estructura también, etc. Y en este curso nos vamos a circunscribir a estos elementos. Tipo línea. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. Y para bien o para mal, ustedes me dirán, supongo que para bien, solo vamos a estudiar elementos tipo línea en este curso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Sí queda claro esta definición también? Todo claro, profe. Bueno, perfecto. Vamos con más definiciones. Y ahorita entramos en Profe, materia. Ajá. una consulta. Bueno, es que no sé si es Claro. nada más porque no estoy como entendiendo, o sea, algo, un elemento como una losa, ¿se estudia Ajá. como área o no? Como una losa, ¿de qué tipo? Es que en general, sí, es un elemento tipo área, Eh, pero no sé si puede elaborar un preguntaba poquito por, más. no, preguntaba por eso, o sea, como hemos visto losas así como entre pisos o cosas así, y como es en este curso, entonces por eso preguntaba si es porque nada más porque no nos adentramos en las losas en sí o porque es que... No, sí es un elemento tipo área, pero estamos estudiándolo de una manera muy simplificada. Es decir,
estas losas que hemos estado estudiando, podríamos haberlas discretizado. Imagínense que esta es una losa que trabaja en dos direcciones. Ahora, esta losa va a exhibir un comportamiento, si trabaja en dos direcciones, va a exhibir un comportamiento tal que tiene flexión en las dos direcciones. Yo puedo definir el comportamiento de esa losa, y eso es un tema muy interesante que se llama plates and shells. Que eso se escapa del alcance de este curso. Yo puedo estudiar el comportamiento de plates and shells, así nada más individualmente. O puedo utilizar el método de elemento finito y empezar a discretizar esto en cuadritos o en elementos de área, no necesariamente cuadros, pueden ser triángulos. Y cuando tienen una carga que es perpendicular a su plano, bueno, vamos a ver cómo se está moviendo cada uno de estos puntos acá. Para representar el comportamiento de esa losa. Ok, profe, si no, sí, es que no nos adentramos tanto en los, ya era la... Sí, no, pero es muy buena su pregunta. Es muy buena su pregunta y sí, en efecto, sí son elementos tipo área que estamos haciendo un análisis mucho más simplificado y no nos metemos a estudiar cómo se deforman cada una de esas cuatro esquinas en presencia de cargas, que es lo que estudia el método de elemento finito. Presencia de cargas o presencia de deformaciones o de cambios de temperatura. Aquí es un poco más simple. ¿Okay? Pero no, muy buena pregunta. Ok, vamos a seguir. Vamos a definir ahora el concepto de configuración. El concepto de configuración está relacionado íntimamente con cómo yo voy a definir los nudos. Porque es precisamente el conjunto de todas las posiciones simultáneas de todos los nudos. Entonces, eso es lo que quiere decir configuración. Son las posiciones, ¿verdad? Nosotros vamos a definir un modelo en el espacio, sea de 2 dimensiones o sea de 3 dimensiones, con nudos en algunas ubicaciones XY o XYZ. Entonces, la configuración son todas las posiciones simultáneas que definen una estructura en un instante determinado. ¿Ok? Entonces, pensemos de nuevo en este ejemplo de un marco con una geometría arbitraria. Entonces, para este marco, digamos que está empotrado en cada uno de sus extremos. Yo defino los nudos acá. Voy a ponerle nombre a sus nudos. 1, 2, 3, 4. Y la configuración
sin deformar de la estructura sería el conjunto de las posiciones X y Y. Si yo tengo un sistema coordenado acá, X y Y, cada uno de estos puntos, del 1 al 4, tiene una coordenada de X y Y. Entonces, la configuración es el conjunto de todas esas coordenadas X y Y. Usualmente nosotros partimos de la suposición de que la estructura aparece de repente sin deformar, aun cuando no es así. Se pueden hacer análisis, digamos, de secuenciales de construcción. Pero generalmente nosotros pensamos que la estructura aparece mágicamente y aparece sin deformar y luego aplicamos las cargas, ¿verdad? Entonces, esas líneas de color azul están definidas sin deformar y vamos a llamarle a esto configuración sin deformar. Ahora, digamos que aplicamos una carga lateral. Producto de la aplicación de esa carga lateral, entonces va a haber una deformación y el punto 2 se movió hasta acá. Pues sigue siendo el punto 2, pero ya está movido. Y el punto 3 se movió un poquito menos hasta acá. Entonces, esto sería la configuración deformada. Vamos a ver más adelante cómo para mí es suficiente conocer cuál es la configuración deformada, o sea, hacia dónde se movieron los nudos para definir toda la deformación de la estructura. No es necesario que yo defina puntos en todos y cada uno de las partes que conforman cada elemento, ¿verdad? Yo puedo, vamos a ver más adelante, con solo saber cuánto se mueve 2 y cuánto se mueve 3 en X y en Y, ver cuál es esa curva que se ve aquí, digamos, del elemento inclinado. Eso también ustedes lo pueden más o menos incluir de lo que vieron en sólido 2. Porque en sólido 2 ustedes aprendieron algunos métodos para calcular deflexiones, ¿verdad? Aprendieron integración, aprendieron área de momento, trabajo y energía y trabajo virtual. Entonces existen maneras de saber, con solo conocer cuánto se están moviendo los extremos del elemento tipo línea, existen maneras de saber qué está ocurriendo en todos los puntos de internet. Entonces basta con conocer la configuración deformada de la estructura para definir por completo cómo se está comportando con respecto a una carga baja. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, hagamos una pausa para que estiren piernas. Yo tengo en mi reloj acá las 16:05. Entonces, 5 minutos y regresamos. Yo voy a estar por acá por si tienen alguna pregunta. Profe, disculpe, ya está Recording grabando. stopped. Nada más para poder tomar una nota. Sí, pero no lo escuché. ¿Cómo fue? Que si podría quitarle un poco de zoom para poder tomar unas notas en un momento. Claro que sí, así o más. Y un poco más. Ahí estoy. Gracias, profe. Bueno.
Sí, esa tarea, bueno, antes de quitar la pausa, si alguien me está escuchando y si no, le hablo al vacío, no importa. Esa tarea espero que sea la más larga que tengan en el semestre. Eh, También queda bien que sea de lo primero para que no se sientan, no sientan ese agobio que hay siempre al final del semestre. Y se presta la materia para que se vea un poco más esa parte aplicada. A mí me gustaría hacer el curso muchísimo más aplicado, ¿verdad? O más bien, no es que me gustaría hacer este curso más aplicado, sino que me encantaría enseñarles más cosas aplicadas, pero eh, es necesario que también vean estas otras cosas que no son tan aplicadas, ¿verdad? Como esto que es muy teórico. Es parte de ese proceso que ustedes llevan de ir transicionando de la parte estrictamente teórica hacia cosas más aplicadas. Es apenas una probadita de cómo es la realidad del ejercicio de la ingeniería estructural, al menos acá en Costa Rica. Y específicamente para edificaciones, ¿verdad? Porque hemos hablado acá o no les puse una tarea relacionada con puentes, ¿verdad? Por ejemplo. Hay una amplia variedad de situaciones que ocurren también más allá de las edificaciones. Otra cosa importante de decirles es que vayan conformando los grupos. Si alguien tiene problemas con ese aspecto, por favor me lo indican. Yo sé que todavía hay personas que no estaban en las primeras lecciones, entonces quizás se perdieron esa parte de la entrega del programa del curso. Pero en este curso ¿Cuántas personas hay eran? hay que hacer grupos de 4 y hay que hacerlos pronto porque ustedes tienen una entrega a mitad de semestre. Yo espero en los próximos días poderles publicar cuál va a ser ese proyecto para que empiecen a trabajar lo más pronto posible. Pero antes de eso, sí yo necesito que por favor conformen los grupos y que una persona por cada grupo me vaya diciendo cuáles son sus compañeros y compañeras de grupo para ir asignando pues el trabajo a cada uno de esos grupos. Vamos a ver, por aquí tenemos 40 personas. Sí, Sara, yo tengo su correo por ahí, pero no hace falta que me lo vuelva a enviar. Muchas gracias. No hace falta. Lo que sí pasa, Sara, es que yo todavía no tengo la lista definitiva. Entonces, no sé, o sea, yo tengo que contrastar con la lista definitiva para saber si todas las personas que integran su grupo eh, consiguieron espacio en la matrícula, porque si no, entonces ahí sí hay un problema, ¿verdad? Yo aquí, digamos, yo he incluido a todas las personas que me lo han pedido, pero en verdad yo también estoy un poco limitado por esa lista definitiva que todavía no tengo el grupo número 3. Del grupo 1 sí tengo todas las personas que son integrantes, pero del grupo 3 no. Recording in Bueno, progress. vamos a continuar. A ver, hay un mensaje acá. Ok. ¿Los grupos del proyecto tienen que ser personas del mismo grupo? No, pero sí tienen que, o sea, tiene que haber una garantía de que están matriculados debidamente. Ese es el único requisito, pero sí pueden ser de grupo 1 y grupo 3, no hay problema.
Vamos a continuar. Otro concepto importante que espero que les suene es la idea de grado de libertad. El concepto de grado de libertad existe no solo en este contexto, ¿verdad?, de la ingeniería civil, ni siquiera dentro del área de ingeniería o dentro del área de la física, sino que existe, es un concepto más amplio. Seguramente ustedes se acuerdan de esto, de un poquito al menos, la palabra, del curso de dinámica, ¿verdad? Grado de libertad. Pero como les digo, es un concepto más amplio y está relacionado con la cantidad más pequeña de parámetros que yo necesito para definir un estado. Y ese estado pueden ser varias cosas. ¿Ok? Pero sí me interesa que ustedes sepan que el grado de libertad puede significar diferentes cosas dependiendo del contexto. No sé si recuerdan también que en estadística había algo llamado grado de libertad para ciertas distribuciones de probabilidad y para ciertas pruebas estadísticas. Grados de libertad existían en ese contexto también. Acá nos vamos a referir a grados de libertad a todas las posibles o todas las posibilidades de movimiento que puede tener un punto de la estructura. Entonces, lo voy a definir de esa manera. Son todas las direcciones, o voy a cambiarlo ligeramente. Yo lo voy a definir de esa manera. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Esta es la tercera vez que yo imparto este curso acá. Curiosamente me ha tocado dar las 3 veces este curso en pandemia. Pero lo comento porque cuando yo empecé a dar este curso por primera vez, traté de preparar esta parte de la materia y traté de buscar referencias y definiciones sobre esto. Y resulta que encontré diferencias importantes en cómo la gente define en una referencia y otra, cómo define el concepto de grado de libertad y cómo define un concepto que vamos a ver más adelante que se llama grado de información cinemática. Varía, es algo interesante. Uno pensaría que hay cosas que están muy bien consolidadas. Y esto no es que no esté consolidado, sino que la interpretación o la manera en la que cada quien define esto es ligeramente diferente. Entonces es algo interesante. Cierro paréntesis. A partir de esta definición de grados de libertad, y tal vez viendo esta estructura que está aquí arriba, yo puedo decir, bueno, en realidad, la cantidad de grados de libertad de una estructura que es deformable es infinita. Pero la clave está ahí en esa palabra que estoy usando yo, es deformable. Recuerden que era una estructura. ¿Quién se atreve a participar y decirme que es una estructura?
¿Cómo me la pueden definir? Tal vez un conjunto de elementos estructurales, profe. Es un conjunto de elementos estructurales. Muy bien. ¿Qué más? Sí, eso es cierto, cumple determinada función, pero ¿qué más? Lo hemos dicho antes. Ujú. Es como un conjunto de elementos que mantiene unido y Ajá, condicionados elementos, exacto. por decirlo así. Ajá, están un conjunto de elementos. Unidos por nada. Están unidos entre sí y esos elementos son deformables. Son deformables, no son rígidos. Y esos elementos están unidos entre sí y pueden transmitir las acciones exteriores a esa estructura hacia un medio soportante. Son capaces de tomar una carga de gravedad y transferirla al suelo, por decirles algo. Pero en ese proceso de transformar, de tomar esa carga de gravedad, se van deformando. Y esa es la clave. Son deformables. Entonces, conjunto de elementos deformables vinculados entre sí, de alguna manera, que son capaces de transmitir las acciones exteriores, ¿verdad? Aquello que sea exterior a la estructura, puede ser una carga, puede ser una deformación, puede ser temperatura. Yo hablo acá de medio soportante y en la gran mayoría de los casos estoy hablando del suelo. Entonces, bueno, para mí, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero para mí me resulta, el séptimo semestre me resulta muy interesante y bonito, porque yo les estoy hablando de la estructura y yo termino acá de hablar de estructura y después ustedes empiezan a hablar del suelo. Y también están tomando el curso de construcción. Ahí el enfoque es diferente, pero ustedes están como integrando varias cosas, ¿verdad? Al mismo tiempo. Entonces me parece bastante bonito de este semestre. Es un semestre duro y es difícil, pero siento yo que los acerca un poco más hacia lo que realmente se hace en ingeniería civil, sobre todo en la parte de edificaciones, puentes, estructuras más comunes del país. Pero les decía que la clave acá en la definición que estoy dando es que son deformables. Y esto es lo que produce realmente que haya un número infinito de grados de libertad. Porque en el curso de dinámica, ustedes estudiaron la cinemática del cuerpo rígido. Esto es un cuerpo rígido. Y en cinemática del cuerpo rígido le decían, bueno, para mí definir cómo se mueve ese cuerpo rígido en el espacio, si estoy en un plano en 2 dimensiones, basta con definir cómo se mueve en la dirección X, en Y, y cómo rota. Con eso es suficiente. Entonces son 3 grados de libertad. Pero 2 aspectos aquí importantes. Esto voy a ponerlo acá, por si acaso me queda claro, esto es del curso de dinámica.
hay dos diferencias importantes con lo que ustedes veían en dinámica. Lo primero es que, ¿verdad? El objeto estaba en movimiento en el espacio, estaba libre. O tal vez estaba unido a otro elemento que también era rígido. Entonces, bueno, yo definía los grados de libertad de ese cuerpo que estaba en el espacio, que se estaba moviendo de esa forma. Pero ahora tenemos cuerpos que no son rígidos, son deformables. Y además están unidos de tal forma que transmiten las cargas hacia el medio soportante. Entonces, para una estructura, les decía, incluso para una estructura muy sencilla, pensemos en la estructura más sin gracia de la vida, hecha de un único elemento, vertical con una carga puntual P acá. Yo puedo discretizar este elemento vertical, esta columna, en un número infinito de puntos, acá. Y cada uno de esos puntos se mueve de manera diferente cuando yo le aplico esa carga. Entonces, el número de grados de libertad acá es infinito. Es una cantidad infinita de posibilidades, porque cada punto que conforma esa columna se puede mover. Ciertamente se puede mover solo para arriba y para abajo, pero cada uno de ellos se puede mover diferente del que está justo a la par. ¿Ok? Entonces, yo podría considerar o decir, las estructuras reales en realidad tienen un grado de libertad infinitos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que, como yo les dije anteriormente, no es necesario que yo conozca cómo se mueve cada uno de ellos, porque yo puedo establecer a través de los métodos que vimos en los cursos anteriores, métodos que vamos a ver en este curso también, con solo saber cómo está deformándose en los nodos, en este y este, y cuáles son las propiedades que yo le estoy asignando a esta línea, yo puedo determinar fácilmente cuál es el estado de información de cada uno de ellos. Entonces, a pesar de que es una cantidad de grados de libertad infinito, yo solo suelo considerar los nudos. Entonces voy a ponerlo acá. Recuerden que dependiendo del libro o la referencia, le llaman nudos. Entonces, en dos dimensiones, vamos a considerar 3 grados de libertad por nodo. Y en 3 dimensiones, 6 grados de libertad por nodo. Y además, si se conoce que existen algunas restricciones de cierto tipo, podemos condensar la cantidad de grados de libertad. ¿Okay? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna pregunta acá? Profe, ¿a qué se refiere con condensar?
Condensar se refiere con que yo puedo, ¿verdad? Yo puedo, en este ejemplo que puse aquí de la columna, decir que son infinitos, pero condensé esa gran cantidad de grados de libertad que hay entre el punto 1 y el punto 2, los condensé. Y solo voy a considerar lo que pasa en 1 y en 2. Pero esto es una estructura de un único elemento. Yo puedo tener una estructura de muchos más elementos y puedo definir 3 grados de libertad por nudo y puedo ir quitando algunos de ellos. Eso significa condensar, quitar, eliminar. Uso esa palabra condensar al propio, porque en otros cursos más adelante ustedes pueden ver metodologías que se les llama así, condensación. Entonces, para que ustedes vayan también conociendo la jerga de esta materia. ¿Ok? Todo eso que acabamos de ver es lo que yo llamo la sección 2.1. Entonces lo voy a poner acá. Y lo estoy llamando, vamos a ver cuál es el nombre de definiciones básicas. Sobre modelos estructurales. Así lo puse. Esto bien pudo haber encajado en el tema 1, pero me queda bien porque se hace una transición del tema 1 hacia el tema 2. Lo que sigue a continuación yo le llamo tipos de vínculos y apoyos. Ya ustedes conocen los tipos de apoyos. ¿Quién me los quiere decir? ¿Cuáles son los tipos de apoyo que ustedes han aprendido? Ajá. Ajá. Perfecto. Ajá. ¿Qué más? Soportes guiados. ¿Perdón? Soportes guiados, creo que se llaman. Son como unos Soportes bolitas. guiados, sí, así se llaman, correcto. ¿Qué más? Rótulas, resortes, ¿verdad? Y si ustedes se acuerdan de la parte de integración, cada uno tenía una, para poder hacer la integración y resolver la ecuación diferencial que genera esa integración, cada una tenía ciertas condiciones de borde. Cada una de esas condiciones de borde tenían unos nombres. Condiciones de borde cinemática, ¿se acuerdan? Condiciones de borde estática. Ok, entonces vamos a ver esos tipos de apoyo y vamos a ver también que dos elementos pueden estar unidos de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con vínculos tipo, vamos a empezar con el vínculo más, ¿qué les digo? El más sólido, el más campeón de todos, el tipo soldadura. También se conoce como rígido o continuo. Ok, entonces para esto, pensemos en dos elementos sencillos. Tipo línea. Y voy a definir o voy a dibujar los grados de libertad de cada, voy a dibujar los nodos. Un nodo acá.
y otro acá. Y yo dije que puedo encontrar grados de libertad en cada nodo, 3. Entonces, aquí voy a empezar a dibujar flechas, pero estas flechas no son fuerzas ni momentos, son desplazamientos o rotaciones. Entonces, por favor, tengan presente que esto no son fuerzas ni momentos. ¿Okay? Entonces, yo voy a decir que hay un grado de libertad para acá. Puedo mover ese punto hacia arriba. Puedo mover este punto hacia ese lado y puedo girarlo. Luego por acá y por acá. Esos son los grados de libertad de ese elemento. Y ahora digamos que yo quiero unirlo con otro igual. Entonces voy a unirlo. Ahí están. Está uno a la par del otro. Entonces los voy a unir. Pongámosle nombre a esto. Vamos a ver, este va a ser el 1, el 2, 3 y 4. La tarea que yo voy a tener es unir el punto 2 con el punto 3. Entonces, cuando yo finalmente logre unirlos a estos dos elementos, vamos a ver si me quedó del mismo tamaño. 3, 6, 7, son 7 cuadritos. Y luego por acá también. 3, 7. Me quedó bien. Perdón, esa es una obsesión que yo tengo ahí de hacer las cosas. A veces gasto más tiempo del debido haciendo eso. Ok. Entonces aquí tenemos lo que hemos llamado 1, 4. Y ahora ese nudo que está ahí, pues va a desaparecer. Finalmente ese nudo va a desaparecer. Pero la característica que tiene la soldadura es que yo voy a generar una unión tal que ya el punto 2 y el punto 3 no se pueden desplazar relativamente ni hacia un lado y hacia el otro, hacia izquierda a derecha, ni relativamente hacia arriba y hacia abajo, ni relativamente pueden rotar. O sea, al yo generar la soldadura, la característica que tiene es que se impide un desplazamiento relativo entre 2 y 3. Se impide un desplazamiento, relativo horizontal entre 2 y 3. Se impide un desplazamiento relativo vertical entre 2 y 3. Y se impide un desplazamiento o una rotación relativa entre 2 y 3. Entonces, al yo unir estos dos elementos con una soldadura, yo me voy a quedar con los grados de libertad que tenía en la estructura original o en el elemento de la izquierda original. Me voy a quedar con los grados de libertad que yo tenía de este otro lado y eliminar un desplazamiento relativo vertical, un horizontal y una rotación. Solo me quedan, vamos a ver, solo me quedan estos 3 grados de libertad. ¿De acuerdo? Y eso, en ocasiones se representa cuando están soldados, se representa como unas líneas de ese tipo. Ven, entonces el nuevo grado de libertad que apareció aquí, o el nuevo nudo que apareció aquí, se quedó con sus 3 grados de libertad igual. Es como si yo hubiera tomado originalmente
el elemento desde acá hasta acá. Y hubiera definido este 1, este que lo voy a llamar 5 y este 4, y le hubiera puesto los grados de libertad, ¿sí? Entonces se genera una continuidad y de ahí viene su nombre de unión continua. ¿Lo ven? ¿Queda claro? Entonces, para este tipo de unión, de vínculo entre dos elementos, vamos a tener una característica estática. Y es que se generan tres fuerzas en la unión. Esto es para 2D, ¿verdad? Y si fuera 3D serían 6 fuerzas. Y una característica cinemática. Y es que se impiden dos de las traslaciones. Y una rotación. Relativa. Y la palabra aquí importante es relativa, ¿verdad? Y aquí sería 3 traslaciones relativas y 3 rotaciones relativas en 3D. Pero voy a señalar aquí lo importante, que es relativo. Relativo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿cuál era la importancia de eso, del relativo? La importancia de que ustedes vean que eso es algo relativo es que cuando yo tengo estos dos elementos aquí por separado, tengo 6 grados de libertad en total. En el punto 2 tengo 3 y en el punto 3 tengo 3 también. Entonces, al yo unirlos, estoy impidiendo que el punto 2 se mueva de manera relativa con el punto 3 en la dirección horizontal. Estoy impidiendo que el punto 2 se mueva de manera relativa con respecto al punto 3 de manera vertical. Y estoy impidiendo que el punto 2 gire de manera relativa con respecto al punto 3. Sí, ya, perfecto, perfecto. El punto 5 puede moverse en forma horizontal, vertical y puede girar, pero ya es un único punto. Entonces ya no hay nada relativo entre 2 y 3. Se fusionaron. ¿Ya? Ok, ok, sí, está bien. Ok. Perfecto. Este es el tipo de vínculo que genera una mayor, digamos, como les decía hace un rato, es como el más sólido, el que me genera esa continuidad entre un elemento y el otro. Pero no son los únicos que hay. Vamos a ver el vínculo tipo Gaussian o articulación, que ustedes ya lo han visto. No es que no la hayan visto. Pero quizás no habían pensado en este tipo de vínculo de la manera en que
estamos haciendo ahora. Entonces, vínculo tipo gozne o articulación. Y aquí voy a aprovechar estos dibujos que hice. Esto es algo que no podría hacer en una pizarra acrílica. Ok, entonces voy a borrar solo ciertas cosas por acá. Pero el principio es el mismo. Yo tengo dos elementos que quiero unir. Y ahora voy a usar un gozne entre ellos. Entonces aquí voy a hacer una modificación a este dibujo. Y la manera en la que se representa el gozne muchas veces es con un circulito. Entonces vamos a representarlo así. El gozne me va a impedir que el punto 2 con el punto 3 se mueva en forma relativa, ¿verdad? Yo no puedo separar ya ese elemento de la izquierda, de la derecha, ya no los puedo separar horizontalmente, ni los puedo separar verticalmente, pero sí pueden girar uno con respecto al otro, ¿verdad? A diferencia del caso anterior. Entonces, para esta situación, lo que va a pasar es que de los 6 grados de libertad que tenía originalmente, el punto 2 y el punto 3, me va a sobrevivir 1 en la dirección horizontal, 1 en la dirección vertical, y este elemento sí puede girar. Este con respecto a este. ¿Ok? Entonces, al final, nos quedaríamos con este. Este último dibujo, puedo omitirlo en este caso. Y vamos a modificar el texto acá. La característica cinemática del vínculo tipo gozne es que se generan dos fuerzas en la unión. Es una de traslación o una fuerza axial y una fuerza vertical o longitudinal transversal, digamos así. Voy a decirlo de nuevo. Dos fuerzas, una longitudinal y una transversal, asociadas a fuerza axial y cortante. A diferencia del caso anterior, donde teníamos una fuerza axial, un cortante y un momento. En otras palabras, la unión continua transmite todo eso, ¿verdad? Transmite fuerza axial, transmite cortante y transmite momento. En cambio, el gozne solo transmite fuerza en dos direcciones, vertical y horizontal, ¿verdad? Entonces generan dos fuerzas en la unión. En el caso de tres dimensiones serían 3. Y aquí serían, genera o impide dos traslaciones relativas nada más. Bueno, esto estaba bien. Y aquí sería 3. Solo que ya la rotación ya no lo logré impedir. Entonces, esto se elimina. Esto sería lo que tendríamos con el vínculo tipo gozne. ¿Vamos bien? ¿Está quedando claro?
Sí, profe. Bueno, y para terminar la clase de hoy vamos a ver el último tipo de vínculo, que es el vínculo tipo barra. En donde, bueno, ustedes pueden ir viendo cómo poco a poco vamos haciendo esa unión menos rígida. Cada vez vamos siendo capaces de transmitir menos fuerzas de un lado al otro. Bueno, esto no lo ocupo. Ok. Entonces, para este tipo de vínculo, empezamos igual. Queremos unir esos dos elementos, 2 con 3. Y ahora vamos a unirlos con ese elemento tipo barra que se representa con este simbolito. Así como una barra con esos dos puntos. Y en realidad, lo único que logramos restringir acá es el movimiento relativo horizontal a lo largo de la barra. Entonces, lo único que nos sobrevive aquí es este desplazamiento. Y hay desplazamientos relativos por acá. Entonces, cada vez voy, como decía, voy perdiendo la capacidad de transmitir una fuerza de un lado para otro. Aquí quizás para hacer esto más claro, voy a dejar las dos flechas hacia arriba. ¿Ok? Entonces ya no puedo restringir relativamente lo que ocurre del lado izquierdo con respecto a lo que ocurre del lado derecho. Entonces aquí se genera una fuerza en la unión, que es una fuerza axial, ¿verdad? En 2 dimensiones. Y en 3 dimensiones sigue siendo una fuerza axial nada más. Profe, Y se impide una traslación relativa. Ajá. digamos, en un sistema que uno esté analizando, estudiando, tanto los gones y este tipo de vínculos tipo barra se pueden analizar como nodos, digamos, como puntos de interés. A ver si le entendí la pregunta. Usted dice que esto sería un nodo. Vamos a Sí, ver esto digamos, acá. si uno en Puedo poner un... un nodo aquí. Ajá, Sí, correcto. Eso es un nodo, de hecho. Y aquí podríamos definir otro. Eso es un nodo. Ahí hay uno. Ajá. ok, gracias. Bueno. De acuerdo. ¿Hay alguna otra pregunta por acá? Estos no son los únicos tipos de vínculos que hay. Y ustedes me dijeron cuando estaban mencionando los tipos de apoyo, mencionaron algunos tipos de vínculo con el terreno. Vamos a poner aquí otros. Podría tener yo vínculos que transmitan parcialmente una fuerza. Ok.
Entonces, por ejemplo, podríamos tener un vínculo con una unión ahí, ¿verdad? De este tipo. Podríamos tener aquí un gozne y encima de ese gozne poner un resorte helicoidal. ¿Cómo lo dibujo? Voy a dibujarlo así. De manera que se transmite parte del momento, pero no es cero, ¿verdad? Es algo intermedio entre la soldadura y el gozne. ¿Ok? Entonces, eso existe también. Y pueden haber unos que tienen un comportamiento no lineal. O sea que la fuerza que se transmite de un lado al otro tiene un comportamiento no lineal. Depende del desplazamiento, pero en una forma no lineal. Estos otros tipos de vínculos nosotros no los vamos a ver en este curso. ¿Ok? Ahora, y con esto ya concluyo, ahora sí. Todo este desarrollo yo lo hice para unir dos elementos, uno con el otro. Pero ustedes podrían tomar uno de estos dos elementos, por decir algo, el de la derecha, que está acá, y en lugar de un elemento considerar el medio soportante. Y ahí es donde van a aparecer los tipos de apoyo que ustedes conocen. Por ejemplo, un vínculo tipo soldadura con el medio soportante va a ser un empotramiento. Entonces aquí voy a ponerlo así. Empotramiento. Repito, si quitamos uno de esos elementos y lo cambiamos por el medio soportante, entonces lo que se genera es, en lugar de una soldadura, es un empotramiento. Así de simple. Para el caso del gozne o articulación, bueno, es el mismo nombre incluso, pero vamos a ponerlo así. Apoyo, gozne, cuchilla, articulación también se le llama. Con el medio soportante. Y ustedes ya se pueden imaginar qué pasa con tipo barra, ¿no? ¿Qué se me hizo? Apoyo de rodillo. Balancín. Con el medio soportante. ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso? También. Y lo mismo aplicaría con los apoyos tipo otros, ¿verdad? En donde tenemos un comportamiento ahí intermedio entre la unión rígida y algo que permite el movimiento relativo entre uno y otro. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy. Profe, ¿puedo bajar un poco, Recording por favor? stopped. Claro que sí. Quedamos por aquí. Listo, era para tomar una screenshot. Ujú. Nos vemos en el próximo martes entonces.
Recuerden que la tarea es para de hoy en 8 y que hay quiz de hoy en 8 también. Y es sobre el tema 1.